En la iglesia no es raro encontrar dos tipos de personas. Aquellos que están apasionados por la unidad y a otros apasionados por la verdad. Aquellos que son apasionados por la unidad son tan inclusivos que aceptan a cualquier persona que se declare cristiana sin importarle sus creencias o sus prácticas. Esas personas que son tan inclusivas pueden perder su capacidad de discernir lo verdadero de lo falso. Por otro lado, las personas que son apasionadas por la verdad, en vez de ser inclusivas, pueden ser tan exclusivas en su perspectiva del evangelio que terminen separándose de aquellos que profesan ser cristianos, pero que no pertenecen a su iglesia, que no pertenecen a su denominación, que no pertenecen a su grupo. Aquellos que no siguen exactamente sus prácticas de la misma manera que ellos lo siguen, o aquellos que difieren en ciertos detalles secundarios, como vamos a ver más adelante. El grupo que es apasionado por la unidad, que es inclusivo, puede comprometer la pureza doctrinal, en la iglesia. Mientras que el segundo grupo, los apasionados por la verdad, son tan escrupulosos en ese sentido que ponen en riesgo la unidad y la colaboración ministerial que debe caracterizar a los cristianos, que debe caracterizar a las iglesias que realmente abrazan, proclaman y viven el evangelio. Pero déjenme decirle algo, ambos grupos no son mutuamente excluyentes, porque en las Escrituras tenemos un llamado a amarlas y a buscar tanto la unidad como la verdad. Pero a menudo tenemos un desbalance y nos dejamos llevar por una tendencia u otra tendencia de esas. Podemos valorar mucho la unidad y cometer ciertos errores, o podemos valorar mucho la verdad y también cometer ciertos errores. Y es lo que vamos a ver hoy en el texto que nos toca estudiar. Vamos a ver un mensaje que hemos titulado La unidad en medio de la diversidad. Y yo quiero que ustedes, por favor, me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 9, para que leamos a partir del versículo 38 al 41. La semana pasada vimos en los versículos 33 al 37 cómo el Señor les anuncia a los discípulos que Él va a ser más adelante arrestado y condenado a muerte en Jerusalén. Pero ellos estaban tan enfocados en sus deseos de grandeza que en lugar de solidarizarse con el Señor en un momento tan crucial de su ministerio, ellos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. El Señor, en medio de esta situación, les da una lección muy clara y les explica quiénes serán grandes en el reino. Aquellos que buscan los últimos lugares, no los primeros, y aquellos que sirven a todos. Y puso como ejemplo un niño en medio de ellos para mostrarles cómo los niños son confiados, son débiles, son dependientes. Pero ahora en esta porción que vamos a leer de los versículos 38 al 41, encontramos a nuestro Señor ayudando a sus discípulos a reconocer el peligro de la exclusividad sobre la unidad. Está este hombre echando fuera demonios y ellos tratan de acallarlo. Pero vamos a ver el texto con más detalle. El primer punto es la preocupación que ellos tienen y la prohibición que le hacen a este hombre. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Yo quiero destacar aquí la personalidad del apóstol Juan. Nosotros lo conocemos como el apóstol del amor. Pero Juan, fíjense cómo era exclusivista en este sentido. Cómo Juan era uno de los que estaba discutiendo quién sería de los mayores en el reino. Cómo él y su hermano, cuando no fueron recibidos en una aldea, ¿qué pidieron?
que cayera fuego del cielo. Eran conocidos como los hijos del trueno. Y vemos luego en otras porciones de la Escritura cómo Dios transformó a este hombre hasta ser llamado el discípulo del amor. Ahora, ¿quién era este hombre de quien Juan habla que dice que estaba echando fuera demonios? Bueno, podemos decir que este hombre era un verdadero creyente porque actuaba creyendo en el poder de Jesús. Fíjense que dice, vimos a uno echando demonios, ¿cómo? En tu nombre. Y tratamos de impedírselo, pero no nos seguía. Pudo haber sido una de las personas que había escuchado el evangelio, que había entregado su vida al Señor, que no tenía, como lo vemos aquí, una relación cercana con los discípulos. Pero aquí hay una realidad. Ese hombre había estado expulsando demonios en plural, no uno solo, demonios en plural, en el nombre de Cristo. Esto nos da a entender que los había expulsado más de una vez y cada vez que este hombre sacaba un demonio en el nombre de Jesús, se estaba identificando con él y en cierta medida proclamando a Jesús como el Mesías de Israel. El punto es, los discípulos ven a este hombre, o sea, Juan y el grupo con él andaba, porque Juan habla en plural. ¿Y cuál fue su reacción? Bueno, aquí se nos dice que trataron de impedírselo. Enfrentaron al hombre porque no nos seguía, dice aquí. No dice porque no te seguía a ti, Señor, sino porque no nos seguía. Porque él no era uno de nuestros grupos. Él no estaba en medio de los seguidores conocidos. Él no era reconocido como un discípulo de Jesús. Y yo me pregunto, ¿será que hubo rivalidad y envidia? Ese hombre no formaba parte del grupo, pero vimos en un mensaje anterior que predicó el pastor Dionis que luego de que Pedro, Santiago y Juan bajaron del monte de la transfiguración con el Señor, se encuentran con un hombre cuyo hijo tenía un espíritu mudo, o sea, un espíritu que le había quitado el habla, y los discípulos no habían podido expulsarlo. Pero ahora este hombre en el nombre de Jesús lo hace. Pueden haberse ese grupo de discípulos, o aquellos que estaban allí, sentirse amenazados y avergonzados al ver el éxito de este individuo, la bendición que tenía. O puede que tuvieran, y eso lo vemos claramente en el texto, un espíritu exclusivista y elitista. Él no es del grupo de nosotros. Él no es de nuestra denominación. Él no está junto a nosotros. Él no piensa como nosotros. Él no está en sintonía con nosotros. Quizás todas esas cosas ellos lo pensaron. Pero les digo algo, mis amados. Ese espíritu está muchas veces en nosotros. Algunas personas pueden considerar que solamente su propia denominación o grupo tiene la comprensión de la fe cristiana y desprecian a otros hermanos, a otras denominaciones, a otras congregaciones porque hacen las cosas de una manera diferente. O quizás tú eres de las personas que piensas que como tú dices las cosas, así tienen que ser y tratas de imponer en la iglesia tu forma de pensar, tu forma de hacer las cosas y eso crea divisiones internas y conflictos en la iglesia y quizás en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio. Esas personas que son exclusivistas cierran sus mentes a nuevas ideas o métodos o formas de adoración que no se apeguen a las tradiciones que han existido a través de los años. Y mis hermanos, nosotros tenemos que recordar que formamos parte del reino de Dios y que el reino de Dios es mucho más amplio que las paredes de esta iglesia. Fíjense cómo aquí hay hermanos de guerra que vinieron a adorar hoy junto con nosotros y alabamos al Señor por eso. Cada uno de nosotros debe estar interesado en el crecimiento del reino de Dios, en la expansión del evangelio de Jesucristo en todo el mundo, en ver vidas transformadas a través del conocimiento de Jesús
y no buscar nuestro éxito personal o ministerial como iglesia. Y lo veo más con las redes, como tantas personas son influenciadas en buscar como una proyección personal o la proyección de la iglesia. Y nuestra meta no debe ser el crecimiento solamente de nuestra iglesia. Nosotros no debemos sentirnos mal o tener envidia porque otras iglesias estén creciendo más rápidamente, porque tengan más miembros, porque tengan diferentes ministerios que nosotros no tenemos, porque no podemos ser tan exclusivistas, como dije, centrados aquí. Y por eso debemos colaborar con otros hermanos, con otras iglesias para alcanzar objetivos comunes, aunque tengamos ciertas diferencias doctrinales secundarias, las cuales voy a explicar más adelante. Nosotros debemos alegrarnos cuando otras iglesias crezcan, cuando otras iglesias tengan su local que nosotros queremos y no tenemos, cuando sus ministerios también sean bendecidos y que esto no cree en nosotros celos o rivalidades. Recordemos que el llamado del Evangelio de Cristo al mundo es más amplio que las paredes de esta iglesia. Ahora, cualquiera que me oye puede decir, bueno, pero entonces va a haber un descuido de la pureza doctrinal. Vamos a dar cabida a todo tipo de doctrinas en la iglesia. Nosotros debemos proteger con celo la doctrina correcta. Nosotros no podemos ceder ante esa cultura de tolerancia que existe en nuestro medio, por medio de la cual esa tolerancia nadie quiere señalar los errores que son primarios en otras personas o hablar con otros pastores y decirles cosas que ven que están ocurriendo que no debe ser. ¿Por qué? Porque si nosotros comprometemos la pureza del Evangelio, lo estamos distorsionando, estamos siendo infieles a Dios. Miren lo que dice la Escritura. Vayan conmigo a Judas 3. Amados, dice Judas, por el gran empeño que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Judas está haciendo un llamado nos está haciendo un llamado para que seamos vigilantes y valientes en la defensa de las verdades fundamentales de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque hay mucha falsedad, hay muchos falsos maestros, hay mucha apostasía, hay muchas personas exponiendo sus puntos de vista que son ajenos a las Escrituras. Y él está diciendo, ustedes han recibido una revelación divina y ustedes tienen que guardar esa revelación. En Romanos 16, 17, Pablo dice, les ruego, hermano, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Ustedes deben estar alertas con aquellos que introducen enseñanzas y prácticas que son anti-escriturales en la iglesia. Ustedes deben mantenerse firmes en la enseñanza que han recibido. Hago esa aclaración para que nadie piense que ahora para nosotros tener relación con otras iglesias, con otras personas, debemos aceptar todo lo que nos dicen. No, pero en el caso de Juan y los que estaban con él, ese hombre era un creyente que estaba expulsando, echando fuera demonios en el nombre de Jesús. En segundo lugar, vemos aquí la respuesta de Jesús a la prohibición de los discípulos. ¿Qué le dijo el Señor? Ay, qué bueno, y lo hicieron bien, que no nos siga. No. Miren lo que dice los versículos 39 y 40. Pero Jesús dijo, no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Versículo 40. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. No se lo impidan. ¿Por qué? Porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. O sea, no hay nadie
que haga una demostración de gran poder, que eso es lo que significa el milagro, que haga una obra poderosa en el nombre de Jesús. Esa persona, cuando lo hace, está manifestando el poder de Jesús, siempre y cuando esté en consonancia con la voluntad revelada del Señor. En ese caso, esa persona que hace esa obra, ¿está hablando bien o mal del Señor? Está hablando bien, porque lo está haciendo en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque lo está reconociendo como la fuente verdadera del milagro. Pero Él también nos da una afirmación. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. O sea que en relación al reino de Dios, mis amados, no hay neutralidad. Oye bien, o tú estás a favor de Dios o tú estás en contra de Dios. Esta mañana el pastor Rafael hablaba de la doctrina de los demonios y decía, o nos enseñaba lo que habla las Escrituras, cómo este mundo está bajo el control del maligno, el sistema que existe aquí. Y esa afirmación que el Señor hace, la vemos en Mateo capítulo 12, 30, en sentido contrario. Él dice, el que no está a favor mío, está contra mí. O sea que no hay un término medio. Tú no puedes estar con Dios y con el diablo, como decimos nosotros. No, tú estás en uno de los dos bandos. Olvídate de eso. Y eso es lo que Marcos nos está diciendo así. El que no está contra nosotros, por nosotros está. Entonces el Señor le está diciendo a los discípulos y nos está diciendo a nosotros que no debemos evaluar un ministerio o un predicador en función de si pertenece a nuestra denominación, sino en función si está a favor de Cristo o si está en contra de Cristo. O sea que lo más importante es que los siervos, nosotros, los creyentes, seamos discípulos de Jesús. ¿De quién tú eres? ¿De la iglesia tal? Sí, pero yo primero soy de Cristo. Jesús se opone entonces al grupismo, a las camarillas, a que nos centremos en nuestros objetivos personales, que descuidemos los propósitos del reino de Dios, que son mucho más amplios. En Números capítulo 11, a partir del versículo 26, se nos dice lo siguiente, que dos hombres allí en el campamento de Moisés se habían quedado. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda y profetizaron en el campamento. Miren esto. Versículo 27 dice, y un joven corrió y avisó a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, Moisés, Señor mío, deténlos. ¿Y qué dijo Moisés? ¿Vamos a detenerlos? No. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Él está expresando aquí su deseo en ese momento de que todos en la comunidad fueran profetas, que tuvieran el Espíritu de Dios. Él estaba abierto a que la obra de Dios no se limitaba a un selecto grupo de líderes. Y nosotros debemos entender esta verdad, hermanos. Inclusive hay personas que predican el Evangelio para estar en la moda. Hay personas que predican el Evangelio para destacarse. Hay personas que predican el Evangelio para hacer daño a otros. Miren el caso que tenemos de Pablo. Pablo está preso, ¿verdad? En la cárcel. Y él dice, quiero que sepan, hermanos míos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Y dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana, que eran los guardias a los cuales él estaba encadenado, y a todos los demás. Dice, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor por causa de mis prisiones tienen mucho más valor de predicar la palabra de Dios sin temor. Y dice él, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Algunos lo estaban predicando por envidia y por rivalidad.
Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido los otros, los que lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Pero aquellos que proclaman a Cristo, dice Pablo, por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme daño en mis prisiones, pensando causando angustia. Hay un grupo que lo está haciendo así. ¿Qué? Dice él. Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. ¿Y en esto qué? Me regocijo y me regocijaré. Ellos están predicando el Evangelio, sí. La palabra de Dios, sí. Están predicando a Cristo, sí. Su motivación no es la mejor. Alabado sea el Señor porque están predicando la palabra. Ellos le darán cuenta a Dios por la motivación de sus corazones. Y Pablo en ese caso no está valorando las intenciones o motivaciones personales, sino que él dice, yo me regocijo de que Cristo es predicado. El caso de Apolos. Dice la Escritura que Apolos tenía un entendimiento limitado. Él llegó a Éfesos, él era un judío natural de Alejandría, era un hombre elocuente, dice la palabra, poderoso en las Escrituras. Él había sido instruido en el camino del Señor. Dice la palabra que era de espíritu ferviente y hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Y miren lo que es. Aunque solo conocía el bautismo de Juan. Él llega y empieza a predicar en la sinagoga. Priscila y Aquila, dos siervos del Señor, una pareja de esposos, lo oyeron. ¿Y qué hicieron? Pero este solamente predica el evangelio, el bautismo de Juan. Vamos a dejarlo, no. Cuando lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Ellos lo instruyeron. ¿Qué haríamos nosotros en buen dominicano? Dígame la verdad. Y este hombre predicando, pero qué loquito viejo. Así que nosotros pensamos, hermano, ellos lo tomaron aparte y lo llevaron y lo instruyeron. Y dice, que me llamó mucho la atención también, cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que los recibieran. O sea que los mismos hermanos en la iglesia estaban motivados para que él siguiera su trabajo, siguiera predicando el evangelio. Hermanos, el que no está contra nosotros, por nosotros es. Repito que esta afirmación no debemos utilizarla para sugerir que debemos aceptar a todo el mundo y que debemos cruzar todas las barreras en aras de la unidad, pero eso debe llevarnos a derribar los muros que no son necesarios. Hay muros que cargan el peso de un edificio, de una estructura, pero hay muros que no cargan el peso de un edificio, de una estructura. Y nosotros, tú y yo, debemos estar claros en qué es esencial y qué no es esencial para no romper el compañerismo y la unidad por asuntos secundarios. Nosotros necesitamos tener discernimiento. ¿Cuáles son doctrinas fundamentales de la fe cristiana? Bueno, la salvación por gracia, por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo. La Biblia es la palabra inspirada de Dios, es la única fuente de autoridad infalible, suficiente para nuestra fe y práctica cristiana. Solo Jesucristo es nuestro único Salvador y es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino para Dios que no sea a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Debemos creer la doctrina de la Trinidad y muchas otras doctrinas que son primarias. Pero hay otras doctrinas que son secundarias, si podemos decirlo así, que no afectan nuestra salvación. La doctrina de los últimos tiempos. Personas tienen diferentes creencias acerca del milenio, de la segunda venida de Cristo, otros aspectos escatológicos que son importantes, pero no podemos decir que sean fundamentales, si podemos decir que para nuestra salvación. Hay políticas de manejo de la iglesia, del gobierno de la iglesia, en la cual diferimos, en los que son congregacionalistas, los que son presbiterianos,
pero no son puntos centrales para la salvación y la fe en Cristo. Hay diferencias en la forma como vamos a llevar la adoración, la música, cómo se va a conducir el culto en la iglesia. Hay asuntos éticos, el consumo de alcohol, el entretenimiento de un creyente, su estilo de vida, su participación en la política. Es posible que haya miembros de la iglesia que quieran participar en partidos políticos o tengan su punto de vista sociopolítico que sean diferentes. Eso no es ningún problema. Pero la fe en Cristo y las doctrinas fundamentales siguen siendo la base de la comunión cristiana. Hermanos, todos somos diferentes. Apréndanse eso. Eso yo no tengo que decírselo. Pero también todos estamos en diferentes niveles de crecimiento. Tenemos diferentes formas de pensar. Hay algunos detalles doctrinales, hay doctrinas, hay preferencias también que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana que son diferentes a los demás. Entonces, en el contexto de lo que hemos hablado, debemos respetar la libertad de cada creyente de que pueda vivir su fe de acuerdo a la comprensión que tiene del Evangelio, de las Escrituras, en vez de nosotros imponer nuestro criterio en asuntos que no son primarios. Espero que esto se haya entendido claramente. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Bueno, la preocupación de los discípulos, la prohibición que le hacen a este hombre de que no echara fuera demonios. Hemos visto la respuesta de nuestro Señor a esa actitud, a esa prohibición de los discípulos. Pero ahora, en tercer lugar, en el versículo 41, vemos un ejemplo que el Señor nos da que ilustra esta enseñanza. Vayan conmigo al versículo 41. El Señor les dice, porque cualquiera que les dé a ustedes un vaso de agua por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. ¿Qué le está diciendo el Señor aquí? Que en vez de nosotros obstaculizar a aquellos que están trabajando en el nombre de Cristo, debemos brindarle nuestro apoyo, incluso si no son parte de nuestra iglesia, si no son parte de nuestra denominación. Cualquier ayuda que ofrezcamos a los siervos de Dios para que ellos continúen predicando el Evangelio, incluso algo tan pequeño, óigame bien, como un vaso de agua, será recompensada. El Señor lo que ve es la fe, la obediencia que hay detrás de nuestros actos. Y Él va a recompensar aún las más pequeñas de las acciones que hagamos para la expansión de su reino. Y a veces, hermanos, uno no piensa en eso. Como algo tan pequeño como darle un vaso de agua a un siervo de Dios que está predicando el Evangelio. Amén, sí. Eso es una ayuda. Entonces nosotros, como iglesia, como cristianos, debemos buscar las oportunidades para cooperar con los hermanos en nuestra iglesia, para cooperar con otras iglesias en proyectos que promuevan el avance del reino de Dios. Cada iglesia es autónoma, trabaja de manera independiente. Cada iglesia tiene su propio gobierno, pero podemos cooperar unas con otras. Miren, nosotros salimos a plantar esta iglesia y en la providencia de Dios tenemos un plan de plantar más iglesias. Y hemos estado hablando, como ustedes saben, con pastores de otras iglesias, con líderes, para hacer un esfuerzo conjunto de plantación. Queremos identificar a los hombres que están en medio nuestro, que quieren servir al Señor, que quieren salir a plantar. Queremos identificar a aquellos que se quieren preparar para servir en la obra del Señor. Hemos hablado con otros pastores de otras iglesias para que ellos hagan lo mismo y nosotros poder trabajar en conjunto y en equipo haciendo esto. Que si hay un miembro de nuestra iglesia o un hermano de otra iglesia que se haya preparado y podemos enviarlo a un sitio a plantar, a predicar el Evangelio, y una iglesia puede ayudar económicamente, otra iglesia puede decirle a miembros de esa iglesia que vivan en esa zona que se muden allí para apoyar ese ministerio, a matrimonios maduros
que puedan servir para ayudar y discipular, que lo hagan. Y ese es nuestro plan, ese es nuestro objetivo, mis amados, porque nosotros quisiéramos ver en todo el territorio nacional y aún fuera de nuestro país, muchas iglesias plantadas que sean como pequeños faros de luz, que estén alumbrando los ojos de aquellos que están perdidos, de aquellos que van camino a una condenación eterna. Yo al principio dije que Juan, ¿verdad?, era un poco exclusivista, que Juan era llamado hijo del trueno, que Juan quería ser, en la discusión también participó queriendo ser uno de los primeros. Pero en la tercera epístola del apóstol Juan, él dice a partir del versículo 5, amado, estás obrando fielmente en los que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños. Oigan bien, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Ese es Juan. Los que vengan aquí, que hayan salido a predicar la palabra por amor al nombre de Cristo, vamos a ayudarlos, hermanos. Los que tengan ese deseo, los que pasaban por esta iglesia, que tenían ese deseo, él está diciendo allí que deben apoyarlo. Y dice, por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Y miren lo que dice. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Diótrefes tenía un corazón que quería hacer su voluntad. Pero en un momento dado, yo no digo que Juan tenía este corazón, pero por lo que vimos, Juan no quería que aquel hombre siguiera expulsando demonios. Y miren cómo Dios en su gracia los transformó, cómo transformó su manera de pensar. Entonces nosotros queremos poder ayudar a todos aquellos que podamos ayudar con los recursos económicos, con los dones y talentos que Dios nos ha dado, con nuestra buena relación que tenemos con muchas iglesias hermanas con quienes hemos hablado, que hemos hablado con 8, 10, 12 iglesias y están dispuestos a que hagamos un plan conjunto. Pero no solamente, hermanos, vamos a ayudar a plantar iglesias, nosotros podemos ayudar a fortalecer el liderazgo de otras iglesias. Yo decía que uno puede mandar, hay hermanos aquí que quizás no están llamados al ministerio pastoral, pero ellos pueden, que tienen buenos matrimonios, buen testimonio, familias instruidas en la disciplina y amonestación del Señor. Hermano, tú debes considerar si hay una iglesia que tú puedas ayudar en otro sector o en el sector donde tú vives, tú debes analizar mudarte para esa iglesia. Pastor, pero se va a ir todo el mundo de la iglesia. No importa, porque esta es la obra de Dios y Dios la va a llenar conforme a su voluntad. Miren ahora cómo estamos, hermanos, en los pasillos, nosotros no cabemos aquí. Entonces no debemos tener temor de que salgan hombres, de que salgan mujeres, de que salgan matrimonios a predicar la palabra de Dios. En la Escritura vemos cómo se había predicado el Evangelio en Antioquía, que la mano del Señor estaba con ellos, dice la Escritura, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Eso que estaba pasando allí llega a oídos de la iglesia de Jerusalén. Dice la Escritura, la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Bernabé va a Antioquía y dice, cuando vino y vio la gracia de Dios, se animó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Pero Bernabé sale para Tarso a buscar a Saulo y dice, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año. Y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Miren el corazón de este hombre, de Bernabé. Miren el corazón de Pablo. Se fueron para allá a servir, se fueron para allá a trabajar. Pero no solamente podemos plantar iglesias enviando líderes, podemos fortalecer el liderazgo de otras iglesias, podemos ayudar a otras iglesias hermanas que están
en momentos de necesidad. Cuando hubo el ciclón en la zona este, que llovió mucho, que hubo inundaciones en Higüey, en Bávaro, en esa zona, nosotros tuvimos el privilegio de poder contactar otras iglesias y a través de hermanos que ofrendaron generosamente, ayudarlos a ellos con alimentos, a reconstruir casas, a reconstruir iglesias. Y esa debe ser la mentalidad que nosotros debemos tener. Mis hermanos, pues yo les voy a decir algo. Para poder llevar esto a cabo, no es algo mecánico, no es porque los pastores lo dicen, es porque nosotros amamos a Jesucristo y la obra de Dios. Piensen cómo ese Dios santo y todopoderoso que cantábamos, mis amados, cómo se humilló al hacerse hombre y vino y se entregó a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Tú quieres algo más glorioso que eso? Y nosotros ponemos tantos peros para servir al Señor. Eso no debe ser. Nosotros estamos llamados para buscar el reino de Dios, para promover el reino de Dios. Y lo que vamos a hacer no es por tradicionalismo, no es para que los hermanos me vean, no, es por amor al nombre de Jesús. Y eso es algo que debe confrontarnos, plural, en este día. Piensa en quién es un hermano para que tú lo valores. Un hermano es aquel por quien Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, que ha sido salvado por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Un hermano es aquel que ha sido comprado por un precio muy alto, en quien mora el Espíritu Santo, con quien tenemos una comunión espiritual. Un hermano, el hermano que tú tienes al lado, es alguien con quien tú vas a morar por toda la eternidad. Cristo se fue a preparar morada para nosotros. Hermanos, por eso nosotros debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque las cosas aquí, este mundo, va a pasar. En Apocalipsis dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz. La salvación pertenece a nuestro Dios que está centrado en el trono y al Cordero. Mis amados, nosotros vamos a estar ahí, con personas que no conocemos, personas de toda tribu, pueblo, lengua, nación. Vamos a estar adorando a Dios por toda la eternidad. Y esto debe llevarme hoy, no solo a no ser tan exclusivista, sino buscar la unidad dentro de la diversidad, sino de ver que un hijo de Dios es mi hermano. Yo soy miembro de la familia de Dios. Él es miembro de la familia de Dios. Yo voy a orar por él. Yo voy a compartir sus cargas. Yo le voy a servir y lo voy a apoyar en todo tiempo y en todo momento. Yo me gocé cuando el pastor Rafael dijo que ellos se fueron de viaje y ese mismo día Alicia y Joana estuvieron enfermas. Pero la familia de Dios, esta iglesia, este pueblo, estuvo cuidando de ellas. El hermano Florentino le dio un infarto y estaba en San Francisco de Macorís. Pero los hermanos se ocuparon, nos ocupamos de él. Él vino aquí y sentía problemas para respirar y la doctora por precaución lo internó en cuidados intensivos en la Plaza de la Salud y luego ayer lo pasaron a una habitación. Pero yo sé que muchos hermanos de la iglesia han estado atentos por amor a ese siervo de Dios también. Ese es nuestro llamado, hermanos. Pero también yo quiero hacer un llamado a las personas que no conocen al Señor. El versículo 40 que leímos dice, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Ese hombre estaba echando fuera demonios. Estaba en oposición al diablo. Hermanos, nosotros estamos en una lucha cósmica, celestial. Aquí no hay tiempos de paz. Aquí no hay neutralidad posible. O tú estás, óyeme bien, o tú perteneces al reino de las tinieblas o tú perteneces al reino de la luz. Y el reino de la luz es un reino de libertad. El reino de las tinieblas es un reino de esclavitud. El reino donde Satanás gobierna. Pero ambos reinos son incompatibles. El que está en un reino no puede estar en el otro. Y lo triste es esto, que el que muere sin Cristo va camino a una condenación eterna, donde será el lloro y el crujir de dientes,
donde ya nunca podrá salir, donde pasará toda la eternidad con ese tormento y pensando que escuchó el Evangelio, que pudo haber recibido a Cristo y que no lo recibió. Mi pregunta es esta: ¿en cuál de los dos reinos estás tú? Porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo, pero el que no está con él está contra él, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, mi exhortación en este día es que tú clames al Señor y vayas a sus pies arrepentido de tus pecados y confiando en Él para salvación. Porque como vimos, solo en Cristo hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Eso es una doctrina primaria, eso no se puede negociar. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Y Él hoy ha hablado su palabra para que tú vayas a sus pies. Hoy es un día aceptable, hoy es un día de salvación. Hoy es un día para que tú entregues tu vida al Señor y hagas las paces con Él. Amén.